Y estamos aquí de nuevo en otra edición de Tus Derechos al Día, un programa auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico y que tiene como objetivo que conozcas y defiendas tus derechos. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo la crisis de vivienda afecta a las mujeres, que es un tema que desde Ayuda Legal Puerto Rico hemos estado adelantando no solamente este año en el plan de trabajo, sino los últimos años. Vamos a hablar de cómo la crisis afecta particularmente jefas de familia en temas de recuperación, de desastre. Y no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer junto a la compañera, abogada y amiga Verónica González. Hola, Vero. Hola, Ariadna, buenas tardes a todos. Qué bueno que estás aquí, querida. Parte de lo que hemos estado haciendo los últimos años, ¿verdad?, es ofreciendo acompañamiento legal gratis que va desde educación a representación. Y si algo ha sido una constante, es que ese acompañamiento o a la gente que nos da la oportunidad de acompañarla, casi siempre son mujeres. Eso, sí, casi siempre la mayoría de la gente que viene por ayuda legal a solicitar asistencia tienden a ser mujeres, muchas de ellas mujeres madres de familia. Y eso no debería sorprendernos. Sabemos que nosotros damos servicios a personas de escasos recursos, personas pobres, y la mayoría de la gente pobre en Puerto Rico son mujeres. Así que no debería sorprender entonces que sean las que encuentran mayores retos el momento de tener y mantener una vivienda segura, porque uno de los factores más importantes quizás en Puerto Rico para ese acceso es el alto costo de la vivienda. Para mantener, ya sea alquilada, ya sea comprada, mantener una vivienda en Puerto Rico cuesta muchísimo dinero y eso es un reto mayor para las mujeres. Bueno, y además responder a desastres, ¿no? Cuando hablamos de esas personas que han estado empobrecidas, son también personas que en los últimos años han perdido, por la misma crisis económica, oportunidades de empleo estable, son personas también que han perdido la capacidad de poder responder a cosas como divorcios, enfermedades, situaciones de violencia doméstica. Yo creo que eso se repite y en el caso de las mujeres las afecta en particular. Y no es casualidad que sean esas líderes comunitarias, no es casualidad que sean esas jefas de familia, las que por un lado son afectadas por la crisis, pero Verónica, también son las que nos dan la oportunidad de cambiar la política pública, de cambiar cómo se bate el cobre con temas de vivienda. Sí, eso es así porque tenemos, la política pública tiene que responder a esas mujeres y a esas necesidades, y ese es un espacio que deberíamos poder incidir sin digamos, demasiada resistencia. Yo creo que entonces toca pasar a nuestro súper extraordinario, maravilloso panel, que tenemos aquí dos compañeras que nos han dado la oportunidad, ¿verdad?, de hasta algún momento estar cerca, compañeras, ¿verdad?, que tienen sus propios procesos y que Ayuda Legal Puerto Rico, en una manera, ¿verdad?, hemos sido pues acompañantes de estas historias donde ellas son protagonistas y las traímos para hablar un poco de dos cosas. Primero, cómo la crisis de vivienda afecta a las mujeres, pero en particular cuando estas mujeres son jefas de familia que experimentan procesos de desastre, cuando son jefas de familia que de momento asumen el liderato en espacios como residenciales públicos, cómo la crisis de vivienda las afecta a ustedes, pero también cómo ustedes han logrado ganar, ¿verdad? Cuando hablamos en el programa Tus Derechos al Día, sabemos que hay mujeres del otro lado que están pasando la crisis de vivienda, saben la historia de guerra, saben que los alquileres no se pueden pagar, saben que las hipotecas vienen a ejecutarle la casa y no saben cómo ganar. Así que parte de tenerlas a ustedes, que son historias de victoria, pues es en gran medida pues celebrar el proceso. ¿Y con quién tenemos entonces aquí? Marian Colón Custodio. Saludos, Marian. Saludos, buenas tardes, chicas. Y a la compañera Lucía Santana Benítez. Lucía, qué bueno que estás aquí de nuevo. Gracias, placer estar aquí con ustedes. Bueno, y vamos a ver, ¿cómo rompemos aquí el hielo, Vero? Pues quizás hablar de su experiencia, digamos. Ha sido su experiencia tratando de obtener o de mantener un techo seguro? Yo sé que no es una historia de vida, ¿verdad? Pero una pequeña introducción para que nos Sí. En el caso mío, yo perdí mi residencia a través del huracán María y pues no pude regresar a ella. Fueron muchos años luchando, ¿verdad?, contra el sistema, que lamentablemente no tiene unas guías para poder ayudar a mujeres máximas, porque somos las que en muchas ocasiones tenemos que criar hijos y sacamos la cara por ellos, más que por nosotras mismas, lo hacemos más por ellos. Así que... ¿En tu casa se afectó después de María? Mi casa se afectó después de María. El agua que cayó con viento, pues lo que hizo fue que saturó el terreno y la movió, y creó que la tierra fuera inestable y ya no podía regresar a la propiedad. Así que solicité a uno de los programas del gobierno R3 una asistencia, la cual la solicité en el 2018 y estuve batallándola hasta 2022 gracias a Ayuda Legal. Entiendo que si no hubiese sido así,
todavía estuviésemos batallando. Marian, y en tu caso, y vamos a volver al tema de recuperación, ¿verdad? De recuperación justa, y cuando hablamos de temas de desastre, para la gente que nos está escuchando, tu casa se afectó por María. ¿Tú llegaste a solicitar a FEMA? ¿Fuiste de todas esas Sí, familias que sí, solicitaron a sí. FEMA? Inicialmente me denegaron todo por la cuestión de la papelería. ¿Qué Ahí- papelería? Papelería, ellos lo que me solicitaban era como que yo pudiera evidenciar que la residencia era mía y yo les enviaba que lo que tenía a la mano, pero para ellos eso no funcionaba, quizás por las guías que ellos tienen en Estados Unidos, que funciona diferente acá, que te dejaron este cantito de Esos casos de tierra. los títulos de propiedad, ¿verdad? Que tanto Exactamente, afectó a por tanta los gente en títulos todo de el país. propiedad, y lamentablemente el Departamento de Títulos de Propiedad también es totalmente ineficiente, al igual que el programa de R3 lo hizo, porque te hacen, como decimos en el argot pueblerino, gatear para que tú puedas tener un techo para ti y para tu familia. Y cuando te estás acercando a poderlo obtener, se echan para atrás y dicen, no, lo que pasa es que no esto y aquello. Y entonces comienzan a haber unos cambios que afectan mucho emocionalmente también. Ujú. Y Lucía, escuchando a Marian, ¿se parece un poco a tu proceso con temas de vivienda? Bueno, el mío es diferente, pero yo soy líder comunitaria de Residencial Manuela Pérez. Yo trabajo con 850 familias porque el residencial cuenta con 850 unidades. Y he visto en esta trayectoria los cambios que han habido y las personas que han llegado nuevas al residencial, que han sido personas que han tenido sus viviendas, sus casas y las han perdido. Han sido personas que son personas que trabajan y ahora están viviendo en otro nivel, a los cuales que ahora el costo de vida no le permite pagar una renta de un residencial, porque hay muchas personas que piensan que nosotros en los residenciales públicos no pagamos renta. Nosotros pagamos renta, especialmente las personas que tenemos seguro social. Antes de que venga el aumento, ya nosotros estamos pagando un aumento a la renta. Entonces eso no nos da, o tenemos que decidir por pagar medicamentos, poner un plato de comida a nuestra familia en las mesas, o pagar renta o pagar las utilidades. Porque ahora también los aumentos que hicieron de Luma también nos están afectando a nosotros en los residenciales públicos. Claro, sí, y no, eso no necesariamente se atiende a los procesos de renta, ¿verdad? Pero según tú dices, según hay que pagar renta, eso también significa que están expuestos a procesos de desahucio. Y ahorita me contaba justo antes de que entráramos, cómo son esos procesos de desahucio que han visto en tu comunidad, y quisiera que nos hablara un poquito de cómo se ve en la vida real esos procesos. Nosotros tuvimos un caso específicamente de una señora que la trataban desalojando y tuvimos que hacer unas intervenciones con los abogados de la Interamericana que nos estaban ayudando en ese momento, y encontraron 50 violaciones. Y ahí fue que empezaron que viviendas hot le escriben en un papel que ellos tienen que aceptar cheques ATH para recibir los pagos, aparte de lo de efectivo. ¿Que no lo están haciendo? No se está haciendo. Y esto que parecen cosas, ¿verdad? Quizás el que nos está escuchando y no ha pasado por esa experiencia de que no te puedan coger un pago para la renta, porque tu método de pago no funciona, pasa por alto, ¿verdad? Que cuando uno es madre y uno está en 25 cosas, la manera en que uno tiene para pagar no te permite ir a sacar un giro, no te permite ir a cumplir, ¿verdad?, otros procesos, y que afectan de forma particular a poblaciones que no tienen mucha movilidad, porque que tiene a pagar, ¿verdad? Ese es el método de pago que tienen. Sí. Ahora lo nuevo es que si debes 3 meses, no puedes pagar un mes, tienes que pagar los 3 meses. Como una familia de 4 niños va a conseguir pagar $600, $800 porque pague 220, 230 mensuales en la renta, no te cojan uno tan siquiera, se te va a seguir uniendo el dinero. ¿La población incluye muchas adultas mayores? Sí, y hay adultas mayores que se han tenido que hacer cargo de sus nietos, de sus sobrinos, y como yo me pregunto a veces, por eso es que a veces me he comunicado con ustedes para que le den los entrenamientos de cómo defenderse, porque yo como líder
tengo que buscar el porvenir de las personas que residen en los residenciales públicos. Hay mucha gente buena, hay mucha mujer trabajadora que se quema sus pestañas para darle de comer y sacar a sus hijos adelante. Tienen hijos profesionales y todo lo que han podido luchar. Pero la lucha ahora mismo está bien cuesta arriba. Porque como mujeres tenemos que decidir cuál es nuestra prioridad. Comida, medicamentos, salud o renta o utilidades. Te veo decir que sí, Marian. Sí, totalmente. Tienes que anteponer lo que sea prioridad y un día pagar acueducto y al otro mes pagarle a Luma porque realmente no puedes hacer los dos pagos mensuales. Hay una cosa que Marian, que dijiste, es que uno tiene que gatear para buscar la ayuda, y esto es, ¿verdad?, en el caso de personas sobrevivientes de desastres. Y la otra vez que tú viniste, Lucía, hablabas de cuando tuvieron que hacer la lucha para que abrieran los comedores escolares, las madres, precisamente para que alimentaran a los hijos durante el proceso de la pandemia, ¿verdad?, ese almuerzo. Y tú decías que hasta para poder conseguir un plato de comida es una pelea, tenemos que pelear, y eso es diferente a otras maternidades, a otros espacios. Y pensando en eso, ¿verdad? También, otra cosa que acabas de decir rescatando es que la gente, una razón para dar talleres en Manuela Pérez y en otros espacios es que la gente conozca sus derechos, y siempre nos chocó mucho desde Lloren Torres, desde otros residenciales, que no tienen acceso ni siquiera al reglamento, no se les entrega el reglamento, no se les da acceso a ese reglamento que habla de sus responsabilidades, pero también de sus derechos. Y pienso, Marian, para ir contigo, en ese proceso de R3, de solicitar asistencia tras desastre, donde nadie se sentaba contigo a explicarte qué es lo que estaba pasando, era como una petición de papeles todo el tiempo, ¿no? Sí, en el caso se sabía lo que ustedes podían quizás arañar, porque realmente no te dan una explicación total de la circunstancia de cómo está tu caso, así que así como me pasó a mí, yo entiendo que le tiene que estar pasando a toda la población. ¿Y tú te comunicabas con frecuencia para conocer de tu caso? Claro, yo te diría que yo estaba bisemanal y ya haciendo llamadas y siempre era lo mismo. Tu caso está más arriba y estamos esperando para la determinación. Y nunca me pasaban con mi técnica, siempre era un proceso donde yo tenía que dejar mi información para entonces que ella cuando pudiera se comunicara conmigo, ya fuera por llamada o a través de email, pero no había una comunicación efectiva. Ellos son compañías privadas, pero... Que se supone, una de las quejas que yo creo que más hemos visto, una de las querellas que más ha enfrentado vivienda, y ¿verdad?, según surge de una solicitud de información que hicimos hace unos meses, es precisamente esos problemas de comunicación, ¿no? Mi manejador de caso no me contesta. Nadie me sabe decir cuál es el estatus de mi caso. O han pasado 6 meses y me siguen diciendo que mi caso está bajo evaluación. O no me mandan una carta para saber si me aceptaron o no me aceptaron. Si no me aceptaron, todavía no. Si al fin se aprobaron, aunque uno tenga un proceso de determinación más adelante de las primas o las partidas de cuánto te va a tocar económicamente, pero al menos que ya tú comiences a tener esa mentalidad de decir, bueno, al menos tengo este caso aprobado y eso me da un poco de tranquilidad porque todo este proceso se está viendo un fruto que es lento, lentísimo y parado. Sí lo es, hay que tener mucha paciencia y muchos deseos de lograr el objetivo, pero sí es bien cuesta arriba. Y pienso a veces cuando la gente nos llama, casi a veces nos llama pidiendo disculpas, ¿verdad? Porque ¿verdad?, me están ayudando, yo no me quiero quejar si me están ayudando en el proceso, pero la realidad es que estas ayudas, ¿verdad?, que están ahí para una persona que es sobreviviente de desastre, no es un favor que le están haciendo. Uno puede estar agradecido por la asistencia, pero eso no significa que uno tenga que tolerar cualquier situación que pueda surgir de ese proceso. Y esperar ya casi 6 años por reparar una vivienda, por supuesto que es un montón de tiempo y la gente tiene derecho a estar incómoda con eso. Sí. Aunque eventualmente esa ayuda llegue, claro que la tardanza incomoda. Hay gente que nos ha llamado que incluso ha perdido su casa en el proceso esperando por una ayuda. Así que la casa que ella tenía, dañada por el desastre, ya ni siquiera esa está. Así que esa tardanza yo creo que no debería menospreciarse, y la gente está indignada y creo que con razón no se le debería reclamar porque esté molesta. Y también hay una manera, y quisiera, Lucía, hablar un poco de eso cuando se dio y todavía está abierto el programa de asistencia de renta.
y era esta visión como que la gente estaba suplicando, tenía que mendigar, o un proceso que nadie entendía en los residenciales públicos. Recuerdo que una de las primeras cosas que nos pasó en Monteatillo, que no había ni quien supiera llenar la solicitud para los residentes adultas mayores, que literalmente se están exponiendo a un desahucios que estaban prohibidos y se estaban llevando a cabo. ¿Cómo tú viviste ese proceso y se parece a lo de Marian con lo de solicitar asistencias? Una de las cosas que pasó con este proceso de solicitar el COVID rent era que mucha gente no cualificaban porque por su trabajo. Las reglas que ellos tenían de qué es lo que te hacía tú cualificar, muchas no cualificaban. Y al no cualificar, o algunas debían luz y agua, no le llenaban el papel porque no era de renta. La solicitud era solamente agua y luz. Pero lo que yo hice fue, como líder comunitaria, busqué toda la información y yo me puse a llenárselos a ellas para poderlas ayudar, a las que debían luz y agua. Yo tuve que capacitarme para poder llenar la solicitud y poderlas ayudar a la gente de mi residencial. Que es un trabajo no remunerado, porque nadie te está pagando por hacer eso. No, eso es voluntario. Yo tengo, sí, mi pasión es servir. Soy capellana y me gusta servir, me gusta ayudar, sin esperar nada a cambio. Paso mucho coraje con vivienda, peleo mucho con ellos. ¿Tú también, Marian? A Marian la han llamado, ¿verdad? Sí, después de que ¿verdad? Es lo que estaba comentando Verónica, que es como que te hacen entender que tú tienes que sentirte que tienes que humillarte casi para tú poder obtener algo que es totalmente necesario y con unos fondos que están disponibles para esas ayudas. Así que no estamos solicitando algo que no se brinden unos fondos para específicamente trabajar ese tipo de casos. Así que sí, yo pienso que es bien difícil darte cuenta de todas las cosas y luego que yo a lo mejor pude resolver mi caso, pero realmente muchas personas, mujeres, no han podido resolver sus casos. Y no solamente mujeres, en mi caso yo fui en mi capacidad de madre soltera, sin trabajo y con mi identificación de persona con impedimento, que era quizás para agravar la situación, y para ellos eso fue totalmente innecesario, realmente para ellos no importa. Y hay una carga que se deposita en ustedes, y eso lo vemos, ¿verdad?, en distintos casos, en los casos de hipoteca, en los casos de renta, donde entonces son las mujeres las que cargan con ese peso, el peso de la recuperación que nos sucede, quienes alimentan a la comunidad, quienes están cuidando a la comunidad, más entonces están respondiendo. Lucía, con sus compañeras, ¿verdad?, de un grupo que ella tiene, un grupo, una organización que tienes allá en Manuela Pérez, se dieron a la tarea de acompañarnos en varias brigadas después de Fiona, sí, un poco devolviendo o con esa visión del servicio, pero también del acompañamiento. Y Marian, sé que tú siempre has estado dispuesta a contar tu historia pensando en quiénes puedes ayudar. Sí. Y yo creo que entonces empezar a cambiar, no sé cuánto tiempo nos queda, ya mismo Angelito nos empieza a regañar, pero empezar a hablar un poco de entonces qué es lo que hay que hacer. Si sabemos que las mujeres están siendo afectadas, por ejemplo, decir que el 70% de los hogares donde hay una jefa de familia, que es una abuela que cría, una mamá que cría, una madre que es madre soltera, el 70% de esos hogares está bajo el nivel de pobreza. Y no solamente eso, sino que el 70% de esos hogares gana aproximadamente $6,380. Y con eso ciertamente no da para vivir. Y eso se parece mucho a los datos de nosotras, donde la mitad de la gente que nosotras acompañamos gana menos de $15,000. Ciertamente eso no da para vivir, no da para Luma, por eso decimos que Luma es desplazamiento. Entonces, pensar en qué podemos hacer es una responsabilidad de país, pero al fin y al cabo es una responsabilidad de nosotras, ¿verdad? Así que, Lucía, ¿qué se puede hacer? Bueno, a mí una de las cosas que me gustaría hacer es que las estadísticas, buscar estadísticas y que se iguale el ingreso, la tabla de... La equidad salarial. Exacto, como en otros países también, que están en el mismo nivel y que para que cubran las necesidades tanto de alimentos, que se cambian las políticas para la salud, porque estamos pasando muchos problemas para los problemas de salud. En los residenciales públicos hay personas que no se pueden hacer una mamografía, hay personas que no han visitado el dentista, claro, hay personas que están perdiendo la vista por no poder cuidarse porque tienen que tomar una decisión. Nosotros como mujeres tenemos que capacitarnos más.
continuar la ayuda, el trabajo colaborativo con ayuda legal, para que nos sigan capacitando, para adquirir el conocimiento de cómo luchar y pelear por nuestros derechos. Nosotros somos mujeres que lo podemos hacer. Nosotros somos de residenciales, pero tenemos la capacidad, y creo en mi gente de los residenciales públicos, porque somos mujeres fajonas, luchonas, y que podemos con este país si nos los proponemos. Pero también tenemos en el área legal, con el apoyo y la guía de ustedes, que nos encaminen a cómo nosotros llegar a conseguir una política, o como se pueda decir, que cambien el ingreso de las personas para poder tener igualdad. Eso me preocupa mucho. No tenemos igualdad ni en trabajo, ni en salario, ni en salud. Aquí nosotros somos, ya no hay clase media. Es pobre y la alta alcurnia. Pues no quiero decir cuello blanco ladrones, pero lo puedes decir, decir. Perdón. Así nos entienden mejor. Okay. Discúlpame, mi pastora me va a matar, pero está bien. Pero ustedes me entienden. Un saludo a la pastora. Y es la verdad. Yo seré cristiana, pero yo entiendo la realidad que estamos viviendo. Claro. Eso me da coraje. Y eso es lo que me llena a mí de continuar luchando y seguir peleando y buscando lo que mi gente necesita. Y mientras pueda lo voy a seguir haciendo, mientras pueda voy a seguir apoyando a todo el que me necesite, a todas las personas de los residenciales públicos. Nosotros somos seres humanos y también necesitamos tener calidad de vida. Y sin desarrollo económico y esa parte, ¿verdad? Sin esa equidad, nos quedamos entonces atrás, Verónica, y devolverle la pregunta a María. ¿Qué políticas públicas se necesitan? ¿Qué es lo que se necesita cambiar? Hay una parte que nos toca a nosotras, que esa, ¿verdad? Esa de luchar, como bien dice mi compañera, luchar. Esa parte no se puede quitar porque lo hacemos por nosotras, lo hacemos por nuestros muchachos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, por nuestros papás, porque somos dedicadas a progresar. Somos dedicadas a progresar aún bajo las circunstancias. Yo pienso que aquí hay mucha parte que la responsabilidad es gubernamental, porque muchos de esos derechos que se están pisoteando desde el área gubernamental. Así que yo pienso que deberían haber unos procesos para que los gobiernos tengan un tiempo para poder responder a la necesidad de esa persona, sea hombre o sea mujer. Yo represento, ¿verdad?, aquí a las chicas, pero en mi caso, sea hombre o sea mujer, esto es cuestión de poder obtener a lo que tenemos derecho, indistintivamente de eso. Pero realmente pienso que aquí hay mucha responsabilidad gubernamental que debe ser más pro ayuda, en vez de pro querer tener dinero para poder manejar, y entonces saco de esta partida para, me voy a unir a los cuellos blancos, saco de esta partida para ponerla en esta otra partida, y realmente no estamos poniendo en lo que realmente se enfocó ese dinero que se envió. Yo quiero decir algo, antes que se me olvide. A mí me gustaría demandar al gobierno por desigualdad económica, por desigualdad en la salud y de discrimen. Porque si una masa se junta y haríamos un colectivo de una demanda contra el gobierno, digo, yo no sé si eso es posible, ustedes son las abogadas, ustedes son las que saben, pero si podemos hacer una demanda en colectivo en contra del gobierno por el maltrato y el abuso que tienen con nosotros las personas pobres de este país, yo creo que deberíamos hacerlo y hacerlo en grande, desde lo federal, porque es tanto dinero que llega, ¿dónde está? Correcto. ¿Dónde está la educación de nuestros chicos? ¿Dónde están las facilidades que tienen que tener mejoras en las escuelas públicas? Usted hace una comparación con las escuelas de Estados Unidos y a las escuelas de Puerto Rico. Yo me quedo boba. Yo viví 23 años en Boston. Claro. Y yo me quedo boba de cómo las escuelas de aquí están completamente
desbaratada, porque no, es que tengo que decir la palabra correcta para que no me vayan a... ¿Tú me entiendes? Ok. No, Pues yo- Nosotros tratamos de regañar, eso sí. Ok. Sí. Ustedes me entendían. Me gustaría, ¿qué más allá en la ley nosotras pudiéramos apoyar? Que nosotras, porque el apoyo de una comunidad, cuando ustedes van a hacer un trabajo legal o pelear por una política, ¿cómo nosotros podemos apoyarlas a ustedes? Y nosotros hacer un grupo y ir a apoyarlas. Y aquí no se puede decir gaberdear. Ujú. En Estados Unidos sí. Aquí es ir al Capitolio a solicitar que se nos oiga y se nos escuche. Claro. Y una cosa, Lucía, Verónica, esos reclamos que ustedes están hablando de fiscalización, de discrimen, de rendición de cuentas, algo tan sencillo como Ujú. decirte en cuántos días yo te voy a contestar la Sí, asistencia. Algo nada, que no. llevamos pidiendo cuánto tiempo, Vero. Los 5 años ya de este una- el problema. y hemos fracasado vez tras vez. Una vez nos hicieron un cuadrito con colores un cuadrito con colores que nos decía cuántos días iba a tardar y lo celebramos y por la tarde lo quitaron, ¿te acuerdas? Sí, Porque se arrepintieron. sí, y que Pero una conste que tablita. cuando Vivienda hace las cosas bien, las celebramos y las anunciamos y se lo... Han pero sido sí. pocas celebraciones. Sí. pero- Y alguna que otra pues nos han hecho dar para atrás después de que celebramos. Sí, pero sí lo hacemos. nosotros podíamos entrar y verificar los estatus Y lo quitaron. de la asistencia. Y duró muy poco, ya luego lo Lo que hacía era celebramos. que cuando lo podías entrar, pero te decía como que eso no estaba en función. Claro, porque iba totalmente a destiempo de la realidad, del caso real. Sí, y una cosa, ¿verdad? Cuando las escuchamos y son reclamos de política pública, los que nos hemos sumado a lo largo de los años, yo creo que bien importante es seguir insistiendo y cuando nos preguntan, ¿verdad? Siempre pensamos en el tribunal y nosotras somos abogadas, vamos a los tribunales, vamos a las agencias, pero un poco yendo a lo de Lucía, ese rol de la abogacía, de que estas historias se cuenten, de que la gente sepa que esto pasa, porque vivimos como si estas cosas no pasaran, pero también que se puede ganar, que hay otro espacio, que hay un espacio de apoderamiento, que hay un espacio donde finalmente el techo se da, pero hay un espacio donde las líderes son reconocidas. Yo creo que eso también es importante porque la gente está cansada de la historia de guerra. La gente sabe lo terrible que es el proceso y a veces ver esa luz al final del túnel, ¿verdad? Sin caer en una negación y bien positivas todas, es un espacio de oportunidad, es un espacio también de acompañamiento. Estamos a punto de cerrar, pero yo quisiera, Marian, tu casa. ¿Cómo es tu casa? Bella. Tu casa es bella. Mi casa es bella y yo le doy tantas gracias a Dios fuertemente porque quien me dio a mí en ese momento donde mi depresión cayó al punto de yo llamar a mi hijo y decirle me quiero quitar la vida porque yo no puedo más y yo llegar a mi casa y tener que decir me arrodillo aquí y decir gracias a Dios porque este techo me lo regalaste tú y eso no fue que me lo regaló el gobierno porque nosotros para los efectos permutamos. Ellos se quedaron con mi terreno y yo tengo una residencia a la cual todavía no entiendo por qué tengo un gravamen de 5 años. Porque si ellos tienen ese terreno, Ujú. yo debería tener mi casa. Pero realmente sí es bella, sí le doy muchas gracias a Dios. Y Decoraste para Navidad tu casa. es bella, la puse Bella. hermosa, hice, Antes muerta que sencilla. Marian. hice muchas cosas, puse bombillas, sí, muy contenta, muy feliz, porque al fin vimos mi casa y yo, vimos ese fruto de todas esas luchas, mis nenes me abrazaron, mami ya, se acabaron los llantos, mami ya no tienes que sufrir más, porque ya el proceso se acabó. Y eso para mí fue bien gratificante, pero poder llegar a ese punto donde tus propios hijos digan, mami, no tienes que hacer ninguna estupidez, estamos juntos y vamos para adelante, y ellos darme esa fuerza para yo lograrlo, pero no debería ninguna mujer, ningún ser humano llegar al punto de pensar en lo más horrible contra tu vida porque no sabes cómo lidiar ni con la línea paz con el atropello que tú estás sintiendo de parte de quien debería ser el defensor del pueblo, que es el gobierno. Yo no sé qué decir ahora, pero sí sé que esa es la consigna, que nadie se quede solo, ¿verdad? Ante la Exacto. inseguridad de la vivienda, que ninguna persona se quede sola ante la inseguridad de la vivienda. Y yo tengo que darle las gracias a las dos,
a Lucía Santana Benítez de Residencial Manuela Pérez, líder comunitaria, y a la compañera Marian Colón Custodio, que hacen posible el trabajo de ayuda legal Puerto Rico, porque nosotras nos sentamos aquí y entonces todo tiene sentido. Así que dicho eso, seguimos con tus derechos al día. Gracias por sintonizar. Vamos a lo próximo, que vamos a estar hablando sobre protecciones para personas que alquilan cuando ejecutan la hipoteca del dueño, y vamos a estar hablando también sobre los proyectos de ley que tenemos encaminados. Gracias, Vero. Y regresamos con tus derechos al día, un espacio radial auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Y en este breve segmento vamos a estar hablando con una de nuestras queridas compañeras en la organización, la licenciada Gina Mari Quillan. Hola, saludos a todas. Qué bueno verles este nuevo año. Yo creo que es la primera vez que estoy aquí en el 2023. Ay, Estoy feliz. Nos estamos estrenando. Nos estamos estrenando. Muy bien. Y Gina trabaja con el programa de alquileres dignos. Así es. Así que, Gina, obligatorio, ¿cómo está el estatus de los alquileres dignos? Ay, Dios mío. Pues mira, los alquileres dignos, todavía en Ayuda Legal Puerto Rico, como habíamos dicho anteriormente, recopilamos datos sobre las demandas de desahucios que se presentan cada año, y todavía estamos terminando de recopilar esos datos del 2022, porque la realidad es que fueron tantas. El dato ya se acerca a las 2,000 demandas de desahucios, estamos por ahí ya. Y realmente es bien preocupante ver ese incremento tan sustancial de demandas de desahucio durante el pasado año. ¿Y sabemos qué puede estar causando este aumento? Pues la realidad es, son muchos factores, principalmente la situación económica, que hace que las personas dejen de pagar porque no encuentran empleo, o también la situación de mujeres que también tienen que dedicarse al cuidado de sus hijos o a la educación de sus hijos, que no pueden buscar un empleo y tienen que quedarse en casa, pero también la situación de desplazamiento que está viviendo en el país por la gentrificación, que las personas están sacando a las personas de sus viviendas para alquilarlas para alquileres a corto plazo, o entre otras situaciones. Y estamos viendo entonces ya un impacto entre la gente que nos llama con eso de la situación de los Airbnb y etcétera. Nos llegan llamadas una y otra vez: mira, me están pidiendo desalojar para la próxima semana o dentro de un corto tiempo, no tengo a dónde irme, mi casero quiere utilizar la vivienda para alquilar a corto plazo. Porque viene una celebración grande por ahí y queremos Exactamente, y queremos aprovechar. Oye, ¿qué pasó con el programa de COVID Renta? ¿Sigue funcionando? ¿Qué hemos visto? Pues COVID Renta sigue funcionando. Entre octubre y noviembre hubo una transición de fondos de ERA 1 a ERA 2, pero sí, sigue funcionando. Personas que estén experimentando dificultades económicas, ya no es debido a la pandemia, puede ser durante la pandemia y debido a la pandemia, y la pandemia no ha acabado, así que pues si usted entiende que usted ha experimentado una situación económica durante el tiempo de la pandemia, pues puede solicitar, todavía se incluyen utilidades, así que pues sí, está disponible todavía. Así que si tenemos problemas no solo pagando la renta, sino pagando el agua, la luz, ese programa, si una persona que es elegible, podría ayudarlo. Podría ayudarle, eso es así. Bueno, y creo algo que tenemos que, o la intención de esa clase de programa como COVID Renta es evitar, ¿verdad?, que en un periodo de desastre, que todavía estamos en periodo de desastre por COVID, es que las personas se queden sin hogar. Pero no es la única protección. Y Gina hoy nos va a hablar de la protección que podrían tener las personas inquilinas en caso si la vivienda en que estaban estaba hipotecada y pasa por un proceso de ejecución de hipoteca. Sí, incluso es una situación que nos llega mucho a nuestras líneas de apoyo. La persona inquilina se entera que la propiedad que está alquilando está pasando por un proceso de ejecución de hipoteca, o se entera lo último porque no es la persona que tiene que ser notificada, sino es la persona casera o la persona dueña de esa vivienda. Pues hay una ley federal que se llama Protección a Inquilinos en Periodos o en Procesos de Ejecuciones Hipotecas, que sí provee unas garantías a las personas inquilinas que viven en esa vivienda. Y es primero, se tiene que tratar de un préstamo hipotecario relacionado al gobierno federal, y eso lo define la ley RESPA federal, define lo que es el préstamo hipotecario, y para saber en qué consiste la definición puede acceder a nuestra página web, y allí tenemos un contenido educativo que le explica. Y entonces la ley lo que hace es que le obliga a la persona que adquirió la vivienda luego del proceso de ejecución de hipoteca a, primero, reconocer ese contrato de arrendamiento que tiene ese inquilino, de estar vigente todavía y cumplir, ¿verdad?, con ese periodo. Y en caso de que no existe un contrato de arrendamiento, pues proveer un aviso de al menos 90 días para que la persona pueda desalojar la vivienda. Y esto solamente para personas que van a ser desalojadas
porque fue, ¿verdad? Porque pasaron por un proceso Por de el ejecución. proceso de hipoteca, es correcto. Si la vivienda fue vendida antes, no aplica, es en ese luego de ese proceso de ejecución de hipoteca, debe ser como resultado de eso. ¿Y cómo sería si fue por un proceso de venta? Para ver si la gente puede ver la distinción. Claro, si por ejemplo, una persona, pues, una persona casera o dueña de una vivienda que usted alquila, decide venderle una vivienda a otro, pues entonces eso no aplicaría. Ahora, si esa persona casera o dueña atravesó un proceso de ejecución de hipoteca y esa vivienda, una organización, una persona la adquirió en un proceso de subasta pública, pues entonces ahí sí podría aplicar la ley. Exacto, porque, y creo que algo que repetimos mucho, y a mí me gusta repetir mucho, que nadie se tiene que ir de su casa si no hay una orden de un tribunal que le diga que Eso tiene es así. que hacer. Y eso tiene que pasar por un proceso de desahucio. Así Y mismo co- es. Sí, precisamente tampoco, ¿verdad? Es bien importante aclararle que sí le deben otorgar estas garantías que establece la ley, pero que nadie puede desalojarlo a la fuerza, y si se cumplió ese término de 90 días y no hay una orden del tribunal, o una orden de lanzamiento, a usted no lo puede desalojar nadie, no pueden cambiar candados, no pueden cambiar puertas, no pueden colocar cadenas o darle baja a servicios esenciales que perturben ese alquiler. El proceso adecuado es que lo demanden en desahucio y que se vea ese procedimiento del desahucio y sea el tribunal quien ordene ese desahucio y posteriormente o en ese momento el lanzamiento, que solamente puede ser llevado a cabo por alguaciles del tribunal, no por la persona casera, no por el nuevo dueño o dueña, o tampoco por la policía. Es solamente alguaciles del tribunal quienes lo pueden llevar a cabo. Y Gina, perdón, y Gina, y si alguien está pasando por un proceso de desahucio ahora mismo, tiene preocupación con sus condiciones de alquiler, ¿cómo se pueden comunicar Claro contigo? que sí. En Ayuda Legal Puerto Rico proveemos orientación en temas de alquileres, y también en temas de desahucio, todo lo que abarca un alquiler. Y puede comunicarse a nuestra línea de apoyo al 787-957-3106, 787-957-3106. Muchas gracias, Gina. Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hablar ahora de un nuevo proyecto de ley que desde Ayuda Legal hemos estado impulsando de protección para víctimas de violencia doméstica. Así que continuamos. Y regresamos a Tus Derechos al Día. Y como había anunciado poco antes de la pausa, vamos a hablar ahora de un proyecto de ley para proteger el derecho a la vivienda de las mujeres y personas víctimas de violencia doméstica. Sí, Verónica, y es que llevamos ya los pasados meses, yo creo que el pasado año, tratando de empujar un proyecto de ley que no hace otra cosa, ¿verdad?, que hablar de violencia económica, y ya mismo vamos a definir de qué se trata, pero pensando en esta necesidad de lo que nos hablaba hoy Lucía, lo que nos hablaba Marian, cuando se habla de asistencia, cuando se habla de ese derecho al desarrollo económico, que era lo que hablaba Lucía. Pues pensemos en la necesidad de que las mujeres tengan eso, y las mujeres, y cuando hablo de las mujeres, también hablo cualquier persona bajo una situación de violencia doméstica, cuando nos centramos en la crisis de violencia de género que tiene el país. Y para eso tenemos aquí a nuestra otra Verónica. En Ayuda Legal Puerto Rico el 50% del equipo se llama Verónica. En esta ocasión Verónica Rivera Torres, que también es compañera abogada comunitaria y amiga en la organización. Verónica, cuéntanos un poco de los proyectos, qué es lo que hacen, dónde estamos. Sí, los proyectos, uno es el proyecto de la Cámara 1311, el otro es el proyecto del Senado 865. Ambos proyectos han sido aprobados en las dos cámaras, lo cual es un gran logro, sin ningún tipo de oposición por parte del gobierno. Al contrario, múltiples agencias del gobierno comparecieron a favor de la medida, y es una medida que lo que busca es recoger algo que las defensoras de derechos humanos y defensoras de sobrevivientes de violencia doméstica siempre han sabido, y es que la violencia económica es una de las manifestaciones más graves de la violencia doméstica, porque significa el control económico que tiene la parte agresora contra su pareja o su expareja, de modo tal que controla múltiples niveles de su vida, ¿verdad?, incluyendo si tiene o no acceso a una vivienda, que por ahí es que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico nos dimos cuenta de la importancia de enmendar la ley 54, que eso es lo que buscan los proyectos de ley, porque siempre que acompañábamos a sobrevivientes de violencia doméstica en casos de vivienda nos dábamos cuenta de que hacía falta tener más remedios, ¿no? Y eso fue compartido con otras organizaciones de mujeres, organizaciones feministas que también estaban de acuerdo que hacía falta una herramienta adicional. Así que de eso es lo que se trata ambos proyectos. Como les digo, ya fue aprobado. Ahora lo que estamos esperando es que se pongan de acuerdo ambas cámaras
para un lenguaje final y entonces pueda pasar al gobernador. Uno de los mayores logros de este proyecto, Verónica, quisiéramos hablar un poquito del proceso, cómo se llega ahí, ¿verdad? Y con qué voces se llega ahí o con qué insumos se llega ahí, pensando en lo difícil que es pensar en enmendar la ley 54, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que es hasta sagrada, ¿no? Sí, la verdad es que siempre lo decimos, la ley 54 aprobada en el 1989 ha sido una herramienta legal que le ha cambiado la vida para bien a miles de personas. Y sí, tradicionalmente, históricamente, los grupos de mujeres y de defensoras hemos sido muy cuidadosas de no tocarla sin necesidad, ¿verdad? Porque sí, la experiencia nos ha demostrado que la ley 54 muchas veces se convierte como en el objeto del deseo de los legisladores y las legisladoras para bien y para mal, y casi siempre hay un montón de proyectos que buscan enmendarla. Entonces, nosotras no queríamos repetir ese error de apoyar una enmienda por apoyarla. Así que nuestro proceso fue el proceso que solemos hacer en ayuda legal, que fue de consulta, de encuentros, de escuchar a las defensoras y también partiendo de la experiencia que el propio equipo de Ayuda Legal Puerto Rico ha tenido haciendo este tipo de trabajo, es que ahí llegamos a la importancia de que se enmendara la ley y bueno, por eso es que está el apoyo también, ¿verdad? De no solamente de las defensoras, sino también de agencias de gobierno, porque no hay duda de que hace falta. Uh-huh. Verónica, cuando hablábamos esta mañana y ahorita, hace un ratito, tanto con Marian como con Lucía, uno de los temas más importantes era sobre esa responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Y pensar en esa responsabilidad que tiene también el gobierno cuando hablamos de casos de violencia de género, donde pues, pensamos estos últimos años el estado de emergencia, pensamos en el comité PARE y con sus luces y sombras y pensar cuál ha sido el rol del gobierno y si el gobierno realmente ha asumido responsabilidad por la violencia doméstica. Y como defensoras de derechos humanos, nosotras creemos que tiene un rol. Y tiene un rol en actuar, en fiscalizar, en castigar, en sancionar, debo decir, también en reparaciones a la víctima. Y esta enmienda sería en alguna medida asumir esa responsabilidad. ¿Qué piensa, Pero? Sí, no hay duda. O sea, este proyecto le da al Estado una oportunidad de hacer frente a esa responsabilidad que tiene con las sobrevivientes. Recuerden que siempre con el tema de violencia doméstica, la tentación, a pesar de que la hemos luchado siempre contra ella, pero la tentación de ver esto como un asunto privado siempre está ahí, un asunto de familia, un asunto de la mujer y su entorno. Y este proyecto de ley lo que hace es decirle al Estado, no, hay una responsabilidad de darle más herramientas a esta persona para salir del ciclo de violencia. En un país empobrecido como Puerto Rico, que va de crisis en crisis, el Estado no puede desentenderse de esas situaciones que pueden que se den en un ámbito familiar, dentro de un ámbito íntimo. No se puede desentender, sobre todo cuando eso quiere decir que hay un riesgo de quedarse, por ejemplo, con una vivienda digna, que es un derecho fundamental. O sea, y la ley 54 siempre se ha visto como una herramienta de derechos humanos. Esa es la perspectiva con la cual se creó y para lo cual se aprobó. Y entonces, pues, una enmienda debe ir siempre consono con ese propósito, ¿verdad? De adelantar una agenda de derechos humanos. Así que es una oportunidad de oro, entiendo yo, para el Estado de poner la acción donde ha puesto la palabra y sobre todo reconociendo de que hay una crisis con relación al asunto de la violencia de género. Pero exactamente, ¿qué haría la enmienda? Pues la enmienda, las personas tal vez conocen mucho de la ley 54 por el tema o de la orden de protección o por el tema de que es una ley que punitiva, ¿verdad? Que puede activar el proceso penal contra la persona que la viola. Pero particularmente la orden de protección, por regla general, lo que hace es darle una oportunidad a la sobreviviente de que la conducta de maltrato se detenga, ¿verdad? Por el tiempo en que dura esa orden de protección. Con el tema de la violencia económica, muchas veces las defensoras teníamos que dar 20,000 vueltas dentro del proceso para conseguir un remedio, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando como parte del patrón la persona amenaza o de hecho consigue dañar la relación entre un casero y una inquilina, ¿verdad? Que eso pasa muchísimo, ¿verdad? Te voy a lograr que te boten de aquí. Entonces nos veíamos como que no teníamos una herramienta rápida de acceso de evitar eso. Pues con esta enmienda la expectativa es que como eso ya visibiliza y nombra eso como violencia doméstica, pues las personas tengamos acceso a los remedios, incluyendo una orden de protección que puede ordenar el que se detenga
esa expresión de violencia doméstica a través de la violencia económica. Por ejemplo, evitar que haya esa intervención indebida con el casero, pero obviamente es una enmienda, es una herramienta que va dirigida a la parte agresora contra, ¿verdad? A favor de la parte agredida. Y que podría incluir, por ejemplo, lo de las notificaciones. Uno de los asuntos que llega, ¿verdad?, es que de momento hubo una instancia de violencia de género y de momento una de las partes no le comparte a la otra información sobre el préstamo hipotecario, no sabe que la casa está en deuda, no sabe que la casa está en proceso de ejecución. Verónica, pero se expande un poco más y llega también a áreas laborales. Por ejemplo, interferencia con los contratos de empleo, ¿verdad? Interferencia con ese espacio donde la persona está trabajando. De hecho, una de las enmiendas que se está trabajando y que se trabajaron en los cuerpos es incluir incluso el espacio académico, intervenir en ese espacio, ¿verdad?, en las escuelas vocacionales, en las universidades, que también es un escenario de violencia doméstica. Y ¿dónde estamos viendo entonces la esperanza de este proyecto? Esperamos a que se firme. ¿Vemos alguna razón para que el gobernador nos vete este proyecto también? Digo también, ¿verdad?, porque el gobernador veta proyectos de vivienda con relativa frecuencia. Yo no puedo, yo no me imagino, ¿verdad?, un veto del gobernador en un Por eso nos han roto el tema. corazón en varias ocasiones. Me he equivocado antes. Yo he dicho esa frase en este mismo programa antes, pero no pensaría que una razón para hacerlo. Primero porque muchas de estas órdenes eran una posibilidad, nada impedía, ¿verdad?, que un juez diera esa orden. El problema es que como no estaba expresamente dispuesto en la ley, se convirtió en un asunto de la articulación, ¿verdad?, del argumento que pudieran hacer las abogadas representantes de la víctima y de la discreción del juez de entender que podía hacerlo. El valor de esta enmienda es precisamente, uno, reconocer que la violencia económica es una manifestación, ¿verdad?, de la violencia doméstica y que existe y que amerita protección, y establecer remedios específicos que el juez puede sacar. No tiene que imaginarse un nuevo Estado de Derecho, no tiene que imaginarse una protección. La ley le dice expresamente cuáles, entre otras, ¿verdad?, porque tampoco las limita, podría utilizar. Así que no estamos hablando de una ruptura radical con con el derecho, Estado de Derecho que estaba antes, sino tal vez una claridad sobre lo que sí está disponible y lo que amerita protección de nuestro sistema. No pensaría que el gobernador tendría oposición a eso. ¿Tú dudas, Verónica? Bueno, yo no tengo duda de que ningún gobernador debería tener problemas con firmar un proyecto así. De hecho, debería ser un proyecto que ya hubiera sido firmado, aprobado por las cámaras y firmado. Así que no veo ningún problema con eso, pero sobre todo si nos vamos a lo particular, esto es un gobierno que sí declaró un estado de emergencia. Entonces, si se hace eso, lo consecuente es que entonces haya más herramientas, ¿verdad?, para defensa de la sobreviviente. Así que yo entendería que si llega a la mesa del gobernador, él lo va a firmar. Y entender también que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que los derechos humanos están conectados entre sí. Exacto. Así que no es nada más la integridad física, no es nada más proteger mi cuerpo de agresión o de violencia, sino es también poder garantizar ese techo seguro, ese espacio de educación, ese espacio de empleo. Y la Ley 54 siempre tuvo como visión esa visión holística, ¿no?, de que las mujeres o de que las personas sobrevivientes de violencia doméstica, que también pueden ser hombres, pueden ser personas no binarias, se vieran como más que un cuerpo violentado, un cuerpo que recibe violencia, sino que se vea también como una persona en desarrollo. Y yo pues por eso le auguro éxitos. Yo culpo o sufro de ser altamente positiva, voy a usar una frase, ¿verdad?, optimista, altamente optimista con estos procesos. Verónica usualmente me hace el contrapeso, pero Verónica está optimista también, y Verónica pues es como un punto medio entre nosotras dos. Ahorita Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero yo siempre sufro, ¿verdad?, ese optimismo que me permite estar viva. Dicho eso, ahora, como dijiste, el proceso es consenso entre los cuerpos para que entonces pueda ir a firma, y pensamos que esta sesión va a ser crucial para ese tipo de proyecto. Así que, Verónica, yo creo que entonces podemos cerrar este espacio diciendo a la gente que llame a la legislatura, ese espacio para que el proyecto del Senado 865 y el 1311 en la Cámara. Y el 1311 en la Cámara sean firmados por ambos cuerpos, y se llegue a ese espacio y se pueda dirigirle a la medida al gobernador. Y agradecer a la gente que nos escucha acá en Tus Derechos al Día, agradecer que siempre nos den la oportunidad de que podamos compartir este espacio, Vero. Sí. Yo solo quería hacer una pequeña anotacioncita en el últimos 30 segundos que me quedan antes de que Angelito me regañe, pero que esto no altera en absoluto la parte penal. Aquí no se están creando nuevos delitos ni nada que se parezca, que creo que eso es importante, se nos pasó decirlo. Pero dicho eso, sí, gracias por
a los que han apoyado hasta el momento, las organizaciones que nos han acompañado en este proceso, y continuaremos entonces con Tus Derechos al Día luego de esta pequeña pausa. Bienvenidos a la cápsula Conocer tus derechos es poder del programa radial Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico. Hoy vamos a hablar sobre cómo presentar una querella por discrimen en la vivienda. La Ley de Vivienda Justa Federal prohíbe el discrimen en la vivienda por raza, color, origen nacional, religión, diversidad funcional, sexo y porque la composición familiar incluye menores de edad o mujeres embarazadas. El acto discriminatorio se puede dar al comprar una vivienda, alquilar una vivienda, solicitar un préstamo hipotecario, solicitar asistencia de vivienda o cualquier actividad relacionada. Una persona que ha sufrido discrimen en la vivienda puede presentar una querella ante la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Esta oficina se encargará de hacer las investigaciones necesarias y solicitar los remedios necesarios. Es importante destacar que la querella debe ser presentada dentro del último año luego del último acto discriminatorio. Y la querella debe incluir 6 aspectos importantes: nombre, apellido, dirección física y postal de la persona que ha sufrido discrimen en la vivienda, nombre de la persona, organización, agencia contra quien se presenta la querella, información del programa de vivienda relacionado si aplica, descripción breve de los hechos, fechas en que se cometieron los actos discriminatorios y grupo protegido al que pertenece. Para redactar la querella puede utilizar nuestro formulario interactivo de querella por discrimen en la vivienda disponible en nuestra página web www.ayudalegalpr.org. La querella puede ser presentada de 3 maneras. Primero, utilizando el formulario digital disponible en la página del Departamento de Vivienda Federal, que somete y presenta la querella automáticamente una vez culminada. Segundo, a través de correo postal a la dirección de la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades. Y tercero, al correo electrónico o vía telefónica a las líneas oficiales del Departamento de Vivienda Federal para presentar querellas por discrimen. Si usted tiene dudas sobre el proceso o sobre cómo presentar la querella, puede comunicarse a la Oficina Regional de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades al 787-766-5400. Para más información puede acceder a nuestra página web www.ayudalegalpr.org o comunicarse a nuestra línea de apoyo al 787-957-3106. Gracias por escucharnos. Hasta aquí nuestra cápsula del día y recuerda que conocer tus derechos es poder. Y regresamos a Tus Derechos al Día, terminando esta sesión hoy sobre el derecho a la vivienda. Bueno, Vero, tuvimos esta mañana a Marian Colón Custodio. Marian, y es una cosa que quiero resaltar, ¿verdad? Porque me parece importante cuando hablamos del testimonio de Marian y ese proceso de Marian de estar casi 3 años, un poco más, esperando una vivienda segura bajo el programa R3 con fondos CDBG. El caso de Marian es el caso, o uno de los principales casos, y yo diría que es el caso principal en hacer que el Departamento de la Vivienda empezara a transformar esas políticas públicas que tuvieran que ver con título de propiedad. De momento dejar a una madre con diversidad funcional, madre soltera, que había perdido su casa, que había pasado ya por varios programas, de momento dejarla guindando esos 3 años, ha tomado un proceso detrás de esto, de esfuerzo, de litigio, de procesos administrativos, y el Departamento de la Vivienda un día, arbitrariamente, dijo, pues voy a cambiar las políticas, ¿verdad? Como si nada. Pero ver el impacto que eso ha tenido en Marian y en su familia de estar 3 años y medio luchando por tener un techo seguro, yo creo que es bien importante contar esa historia y no solamente verlo como que, mira, se ganó un cambio en política pública, sino ver, ¿verdad?, cuál es el testimonio, cuál es la historia que el logró. impacto que tiene ese cambio. Y yo creo, y que tal vez lo más importante que nos queda con esa conversación, las cosas no son como tienen que ser. La inequidad, la pobreza son decisiones políticas y son decisiones que se pueden y que tenemos que retar y cuestionar para poder tratar de crear una sociedad que sea más justa, más igual. Y eso nos corresponde a todos en el proceso, porque no tenemos por qué aceptar cosas que no son justas. Y ese impacto, particularmente pienso también en Lucía, en mujeres que son mujeres empobrecidas, que son la mayoría de la gente que sigue llegando a Ayuda Legal Puerto Rico,
verlo y rescatando un poco de las conversaciones con Gina y con Verónica Rivera, verlo también en su conjunto, cómo este tipo de políticas, en el caso de Marian, pues afectan su salud, afectan su estabilidad, afectan su capacidad de poder educar a sus hijos adecuadamente. En el caso de Lucía, el poder tener derecho no solamente a una vivienda digna, sino a no ser criminalizado por el Estado. Pienso, ¿verdad?, en esa necesidad de ver el tema de las mujeres como un tema que une muchos otros temas que también tienen que ver con la vivienda digna, hasta Luma, ¿no? Se mencionó aquí durante el día de hoy, y que ese es parte del compromiso de nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico este año. Incluyendo asegurar un acceso a la energía de manera asequible. Lo de Luma nos llega a todos, yo creo. Nos llega a todos. Vale la pena tal vez recordar también a las personas que nos escuchan que el martes que viene, vamos a tener 30 minutos por tus derechos, vamos a estar hablando del tema de tengo que reír porque yo tengo un bebé y el bebé está histérico y está ahí sentadito con Verónica. Con otra Verónica, que lo está en este momento, pero decía que vamos a tener 30 minutos por tus derechos, vamos a hablar sobre, eso es el próximo martes, sobre el seguro de inundación el próximo martes a las 6 de la tarde. Y es una de las políticas que queremos transformar. Este año vamos a eliminar ese requisito del seguro de inundaciones como un criterio para que la gente pueda lograr acceso a asistencia, y yo creo que decirlo en positivo es importante. Dicho eso, Verónica, gracias a la gente que está aquí sintonizando Tus Derechos al Día, y volvemos el próximo jueves a las 2 de la tarde a través de WIAC 740.